Cierto, todos lo sabemos, los Astros de Houston son los campeones de la Serie Mundial 2017. Para muchos fue una serie decepcionante porque no ganó el equipo tradicional, los Dodgers de Los Ángeles. Para mí en particular dije, bueno, mejor que se esperen a que llegue Adrián González y la rompa con los Dodgers o probablemente con los Padres de San Diego o con quien encuentre. Para otros, los Astros de Houston no merecían estar ahí. Por tradición, tendrían que regresar los Yankees. Pero como dijeron en aquella película argentina, si vos también tenés tu historia. Los Astros de Houston la tienen, y la tienen en serio. Seguramente usted vio aquella película de Jackie Robinson siendo el primer jugador de Grandes Ligas de la raza negra y que rompió todos los paradigmas, y seguramente usted salió llorando de la película por la emoción. Y le tengo noticias. Al final de cuentas, esta historia tiene su parte mercadológica y su parte económica. ¿Qué tiene que ver eso con los Astros de Houston? Deme usted un poquito de tiempo y seguimos platicándolo. Y nos tenemos que trasladar con la imaginación en el tiempo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas de los Estados Unidos, los soldados, los voluntarios, todos regresan con otra forma de pensar. La raza negra, en tanto en deportistas como en trabajadores, las mujeres que habían tomado puestos de iniciativa y también puestos necesarios porque la fuerza de trabajo se encontraba entonces luchando en la Segunda Guerra Mundial, también piden su lugar, y no lo piden, lo exigen, y no solamente lo exigen, sino tienen derecho para hacerlo. Pero resulta que había una incongruencia en el deporte profesional. Existía esa división de discriminación que la ley decía que no existía, pero todos sabemos que sí existía. Y aparecieron entonces las ligas exclusivas para jugadores de raza negra y para el público de raza negra, que entonces no se le permitía asistir a los estadios de béisbol. Fíjese usted la congruencia o la incongruencia. El punto importante aquí estaba basado en la famosa igualdad que no existía, excepto para ir a ponerse al frente con las tropas de los Estados Unidos. Finalmente, el béisbol se jugaba, como decía aquel libro extraordinario, el béisbol se jugaba en blanco y negro. Las ligas negras eran un desorden, pero se jugaba y llenaban estadios. ¿En dónde? En Texas, por ahí algo en Oklahoma y en California. Hubo una serie de partidos y de cuestionamientos, para irme brincando, y la raza negra o los jugadores de raza negra se fueron a una especie de serie mundial allá en Filadelfia. Les rentaron el estadio, lo llenaron. Se los volvieron a rentar, lo volvieron a llenar. Y a final de cuentas, ese público le abrió los ojos a las Grandes Ligas. Y por tal motivo, las Grandes Ligas, con una gran inteligencia y con gran visión de futuro, decidieron a mediados de los años 50 enviar a los Dodgers de Brooklyn, uno de los equipos de mayor tradición, al oeste, a conquistar el oeste en Los Ángeles, California. Y los Gigantes de Nueva York, en el Polo Grounds, los enviaron también a California. ¿Para qué? Muchos dicen que es para abrir el mercado, para que la gente... No, la realidad es que había que combatir a las ligas negras, que así se les conocía, que estaban llevándose todo aquel público y que además estaban cobrando y bien. Esto no era cuestión de peloteros, que tenían, por supuesto, muchos y de gran calidad, que por cierto algunos venían a jugar a México. Don Bernardo Pasquel se los llevó a Veracruz, a la Ciudad de México, aprovechando este vacío que había en los Estados Unidos. Pero entonces había que luchar y agarrar el mercado así, agarrarlo para las Grandes Ligas, porque ya teníamos aviones que podían volar y trasladarse. Había un hueco enorme después de esos años 50, y ese hueco estaba justamente en el estado en donde se hacían desde las películas, las historias y las leyendas, en donde se había conquistado el oeste. Texas tenía una gran afición por el béisbol, pero no había equipos de béisbol en Texas, excepto en estas ligas que, como se les llamaba, las ligas negras.
En aquel entonces, finales de los años 50, rozando el arranque de los años 60, en donde comenzaron todos aquellos movimientos políticos, económicos, sociales, religiosos, en la reivindicación de los derechos humanos parejos, como decía la Constitución de los Estados Unidos. Esto aunado a las nuevas formas y a las nuevas reglas de la sociedad norteamericana, de aquellos que habían regresado de la Segunda Guerra Mundial, como les comento, y la postura de las mujeres en cuanto a los empleos, el deporte tenía que alcanzar esto. A final de cuentas, ya no era el béisbol un deporte de trenes y de autobuses que se movía en aquella zona del noreste de los Estados Unidos, la zona de Nueva Inglaterra, la zona de Nueva York, la zona de Filadelfia, Washington, todo aquello. Era muy difícil en los años 30 y 40 que los equipos se desplazaran de otra manera, pero el avión cambió todos estos paradigmas, lo rompió absolutamente. Y había una frontera para los Estados Unidos, una frontera no declarada, que era el río Mississippi. Lo que pasara de Missouri para allá era el oeste, que muchos conocían como el viejo oeste, y había que conquistar ese oeste. En cuanto a los deportes, era curioso que con mucha vocación hacia los deportes, sobre todo universitarios, en el fútbol americano, el estado de Texas era un gran vacío para los deportes profesionales. Por ahí comenzó el fútbol americano de la Liga Americana, que después se fusionó con la Liga Nacional, pero esto será otro tema. Al final de cuentas, Texas requería, lo pedía y fue a exigir una franquicia de expansión para el béisbol de Grandes Ligas. Las Grandes Ligas tenían entonces dos huecos, recordar que ya comentamos. Se fueron de Nueva York, los Dodgers a California y los Gigantes a San Francisco. Había un hueco enorme, Nueva York necesitaba otra franquicia. Pero entonces Texas presentó, al principio no los aceptaron, después los escucharon y cuando prometieron construir en el estado de Texas, en donde decían aquí todo es grande, el estadio que sería la octava maravilla del mundo, que más adelante sería el Astrodome, aceptaron esa franquicia. ¿Cuál fue el nombre? Bueno, pues lo primero que se les vino a la cabeza fue los Colts 45, el arma con la que se conquistó el oeste. Recuerde usted que las películas de John Wayne y aquellas películas que entonces en los 50s y mediados de los 60s eran lo máximo, las películas de indios y vaqueros, así, indios y vaqueros, se decía muy prácticamente y espantosamente, el mejor indio es el indio muerto. Los Colts 45 presentaron un proyecto, pero al mismo tiempo las Grandes Ligas, con mucha visión, aceptaron un proyecto o promovieron el proyecto, o yo diría que enamoraron el proyecto y lo dejaron ahí para el béisbol de regreso en Nueva York. Pero la enseñanza les decía, ya no hay que regionalizar, ya no serán los Dodgers de Brooklyn para ser sustituidos por un equipo de Brooklyn, será un equipo de Nueva York. Y aprovechando el alza o aprovechando el empuje que entonces tenían las ferias mundiales, Nueva York se preparaba en 1964 para la Feria Mundial. De hecho, ahí, junto al estadio de los ahora Mets de Nueva York o del US Open, ahí está todavía aquel gran símbolo de aquella Feria Mundial de 1964. De tal manera, pues, que los metropolitanos de Nueva York hicieron su nombre chiquito y se convirtieron en los Mets de Nueva York. Este es el equipo nuevo, este es el equipo de la segunda parte del siglo, que va a buscar encontrar de a uno por uno aquellos aficionados que los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes de Nueva York habían abandonado. Le costó mucho trabajo a los Mets, pero al final de cuentas hicieron su afición pian pianito, tomando en cuenta que nadie que había sido verdadero aficionado de los Dodgers y de los Gigantes cambiaría por la franela, entonces eran franelas, de los Yankees de Nueva York, que eran sin duda el equipo estrella y el emblemático no solo de Nueva York, sino de Grandes Ligas. Se presentaron pues en aquella convención los dos proyectos. El equipo nuevo, pero que tenía que sorprender, el equipo de Houston, los Colts 45. Insisto, con ese revólver se conquistó el oeste. Vendría entonces pues aquella primera temporada con los dos equipos de expansión que todavía no tenían sus estadios y tenían que ir jugando en estadios prestados. Fue un fracaso absoluto, los dos perdieron más de 100 partidos, pero entonces, insisto, el deporte no es lo más importante en la vida política, económica, social y religiosa, pero es como un espejo. Y aquellos que le habían bautizado al equipo de béisbol como Colts 45 como algo simpático, se comenzaron a dar cuenta que esto era
una cuestión de violencia y una cuestión de racismo. Y comenzaron las voces acaloradas de todos aquellos que se sentían ofendidos. No podía haber un equipo de béisbol que se llamara Colts 45, el arma con la que se conquistó el oeste. El indio bueno es el indio muerto. Y así aparecieron por ahí los mercadólogos y resulta que la NASA colocaría sus instalaciones en Galveston, entre Galveston y Houston. Y se les ocurrió el nombre de los Astros. Y a esa octava maravilla del mundo que ya estaba en construcción, se le puso el nombre del Astrodome de Houston. El Colts 45 que era el arma con la que se conquistó el viejo oeste, pues generaba violencia. Y había que recordar que en 1963, en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, se convirtió para muchos en la mala fama del estado más violento de la Unión Americana. Habían matado al presidente John F. Kennedy en 1963. Ya un día platicaremos acerca de esa teoría que dice que la serie de Dallas y los Vaqueros de Dallas le cambiaron la cara al estado de Texas. Yo le diría que los Colts 45 que se convirtieron en Astros de Houston ayudaron con el otro 50%. Cierto, 2017 será recordado como el año en que los Astros de Houston por fin ganan una serie mundial. De no hacerlo nunca. Alguien hablaba de la leyenda de los Cachorros y la maldición. Bueno, duró 108 años. Y la de los Medias Rojas de Boston, bueno, pues duró 90 y tantos. La de Houston duró siempre porque no habían ganado nada. Será recordado el 2017 como el primer año para el equipo de los Astros de Houston. Ojalá se forme una dinastía, sería muy difícil. Nolan Ryan sigue siendo el gran referente, pero la verdadera historia de los Astros de Houston se da desde los Colts, desde la expansión, y fue un elemento fundamental, aunque muchos aún no lo reconocen así, un elemento fundamental para la vida política, económica, social, religiosa, de integración para la Unión Americana. Pusieron no un grano de arena, yo diría que pusieron un batazo de home run. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.